Hola buenas gente. En el vídeo de hoy, le vengo a hacer un vídeo al último gacha que sacó Luni, el Gacha Life 2. Nunca tuvimos la oportunidad de opinar en sí del juego, pero nunca es tarde para poder hacerlo. Ya que hay varios puntos que queremos tocar sobre el juego, y dar a entender el por qué aún Gacha Life 2 no es la mejor creación de Luni desde nuestro punto de vista. Podemos empezar con la cantidad de descargas del juego. Esto, aunque parezca que no tiene nada que ver con cómo es un juego, en realidad sí podría tener algo que ver. Debido a que de los 3 últimos gachas sacados por Lunime, este fue el menos descargado de todos, y por amplia diferencia. Viendo el Gacha Life, lanzado el 23 de octubre de 2018, este tuvo más de 100 millones de descargas. Una cifra sumamente amplia. Luego le sigue el Gacha Club, lanzado el 29 de junio de 2020. Tuvo un poco más de 50 millones de descargas, la mitad a comparación del Gacha Life, el cual había sido el anterior juego. Y como para terminar esta comparación, podemos decir que el Gacha Life 2 fue el menos descargado de los 3 y con una amplísima diferencia. Este gacha lanzado el 10 de octubre de 2023, tuvo un poco más de 10 millones de descargas. Casi nada a comparación de los otros 2. Esto no quiere decir nada, pero es curioso ver la opinión de la gente a través de las descargas que tuvo este. Otra crítica, es la de los idiomas y traducción. Que ya para empezar con este punto, en el mismo Gacha Life 2, en el menú de los idiomas los mismos desarrolladores te aclaran que solo el 2% del juego fue traducido y que se seguirá traduciendo conforme se vaya actualizando el juego, y eso probablemente sea nunca. Teniendo en cuenta que ya va más de un año sin actualizarse el juego. Este punto lo veremos más adelante. Pero volviendo a esto de los idiomas, por ejemplo, en la parte de los presets, ninguna categoría está traducida al español, todas están en inglés, y quien no hable el idioma, no va a tener esto traducido a su respectivo idioma. Así igualmente las opciones del cuerpo, piel, poses, pelo y todas las demás opciones de personalización, casi que no tienen la traducción al español en este caso. Esto es un aspecto un poco molesto para quienes hablan otros idiomas, pero sigue siendo más o menos jugable entre comillas. Otro punto para hablar son los glitches que hay dentro del juego. El glitch más común que de seguro a más de uno llegó a pasarle fue este en el que no puedes tocar ninguna opción dentro del juego, aparece un personaje todo raro y los diamantes en infinito. Este bug super molesto fue el más común cuando apenas salía el juego el anteaño pasado. Si bien sigue pasándole a algunos jugadores, ya no es tan normal como antes. Por si te pasa este bug y no sabes cómo solucionarlo, les mostraremos este vídeo que lo soluciona muy fácilmente. Otro glitch o bug que a muchos jugadores les llegó a molestar, fue en el que los botones de acción de debajo de la pantalla desaparecían. O sea, las opciones hogar, estudio, gacha y vida suelen desaparecer cuando te ocurre este glitch. No vimos si alguien le encontró solución a este error. Pero sigue siendo igual de molesto que los demás bugs. Y por último, con esto de los bugs, nosotros mismos encontramos otro error muy raro que no vimos que le haya pasado a otro, pero este glitch fue súper molesto mientras nos pasó. Mientras les mostramos cuál era el bug en cuestión. ¿Qué opinas de este tema de los bugs o glitches del Gacha Life 2? Otro tema para abordar, aunque sea menos importante que los demás, es la falta de poses predeterminadas. A comparación del Gacha Club, el Gacha Life 2 no tiene casi nada de poses predeterminadas. Si bien, el Gacha Life 2 es mejor en cuanto a poder hacer poses a gusto personal, sí estaría bueno que en esta sección llamada Custom Poses, pongan copiando y pegando todas o la mayoría de poses que estaban en el Gacha Club. Y sin quitar que a las poses animadas, tienes que hacerlas tú desde cero. No como en el Gacha Life, que habían poses animadas predeterminadas que tranquilamente podrían haber copiado y pegado. Este es un dato curioso. Que todavía la pantalla de carga del Gacha Life 2 tiene la foto de Navidad del año 2023. Ni siquiera la cambiaron desde aquel entonces. Y ni siquiera hablamos del gacha de la computadora, que nunca tuvo ninguna actualización. Y si lo juegas desde ahí, el Gacha Life 2 sigue como el primer día de que salió el juego.
Y otro de los puntos que creo que se debe hablar es la complejidad para crear historias y hacer vídeos. Y este ya es más personal, no es que alguien más se haya quejado de eso. Pero sinceramente siento que es muy complicado ponerse a hacer un vídeo con capturas y todo eso como casi todos hacíamos en Gacha Club o Gacha Life. A menos que uses el Gacha Life 2 en modo horizontal, que ahí ya puede ser un poco más cómodo desde mi punto de vista. Pero ya, terminando con el vídeo, ¿qué les parece el Gacha Life 2 en general? ¿Creen que Looney vuelva a aparecer cuando pierda protagonismo el Gacha Life 2? Comenten sus opiniones, que nos encantaría leerlos. Ya como opinión resumen final, Looney va a poder mejorar la apariencia y errores del Gacha Life 2 siempre y cuando actualice el juego una vez por mes como había prometido. Por culpa de esta inactividad de Looney, ahora están empezando a salir distintos mods de gacha que tienen más potencial que el mismo juego. Que por cierto, ahora como Looney no actualiza el juego hace un año, se hizo oficial que cualquiera puede hacer mods usando como base el Gacha Life 2. Es como una novedad interesante que está bueno saber. Pero en fin gente, ahora luego del saludo a los miembros, les agradecemos por haber llegado hasta acá. Gracias por ver y dejar sus opiniones, estamos muy contentos con su apoyo. Les agradecemos por haber llegado hasta acá y hasta la próxima.